Amados hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, sea en nuestros corazones. Dios, a través de su palabra, nos enseña principios universales a cada uno de los cristianos y a cada una de las personas que se han acercado a Él a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dejado un modelo y un molde para que nosotros podamos imitarlo, pero no imitarlo como un mimo que imita solamente cosas exteriores, sino que la imitación debe ser producto de haber visto en el interior cómo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, en los días de su carne, inicialmente oró al Padre y llamó a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles, porque Jesucristo tenía muchos discípulos. En otra ocasión dice que envió a 70 discípulos de 2 en 2. Algunas traducciones dicen 72. Entonces Jesucristo empezó a hacer un trabajo en los días de su carne, en la encarnación del Verbo, y ese trabajo dio como fruto la comunión apostólica, la doctrina apostólica. Ahora, a través de los escritos de la Biblia, nosotros podemos empezar a mirar la manera en que nosotros podemos conducirnos en medio de la casa de Dios. Hoy quiero llamar la atención a un término que es muy importante en las Escrituras y aparece muchas veces, y es la palabra discípulo, ¿cierto? Jesucristo, cuando estuvo en los días de su carne, hizo discípulos. Cuando se fue, Mateo 28, 18 y 19, 20, 21, le dice a los discípulos que vayan para toda la tierra y hagan ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, en las Escrituras vemos que hay una manera de conducir a los cristianos en la casa de Dios y una manera de instruirlos. ¿Y es cómo? Haciendo discípulos, ¿cierto? Pero nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos que hay un modelo, el modelo a imitar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él tuvo una manera de vivir cuando vino en la encarnación, y esa manera de vivir es la que quiere transmitirle a los discípulos para que los discípulos puedan ser imitadores de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 40. En este contexto que estamos hablando, quiero leer solo ese versículo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Quiero leer ese mismo texto de la Biblia Reina y Valera 2006, Reina y Valera actualizada, Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. Vemos entonces que el maestro por excelencia es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, a través del Espíritu Santo, está instruyendo a cada uno de sus hijos sobre la faz de la tierra en la manera como debe vivir la vida cristiana. Pero Él es el maestro y nosotros somos los discípulos. Aquel discípulo que se acerca a su Señor, aquel discípulo que se quiere dejar instruir por su Señor, aquel discípulo que es plenamente instruido, dice que va a llegar a ser ¿cómo? Como su maestro, ¿sí? Entonces queremos colocar nosotros este texto como base para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a tratar el costo que tiene seguir a Jesús, amados hermanos. Cada uno de nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero resulta, amados hermanos, que nosotros veníamos en una condición caída y veníamos con una vana manera de vivir
que heredamos de nuestros padres. En el momento que sucede la regeneración, en el momento que una persona cree en el Señor, es salva. Pero resulta que el cristiano tiene un camino largo por recorrer, amados hermanos. Y en ese camino largo por recorrer, Dios nos pide que seamos dóciles a la instrucción del maestro, porque si somos dóciles, seremos plenamente instruidos y seremos como ¿quién? Seremos como el maestro, ¿cierto? Ahora, la finalidad máxima del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que los hijos de Dios sean como el hijo primogénito de Dios. ¿Quién? Jesucristo el Señor en resurrección. Entonces, como esa es la máxima del Espíritu Santo, la máxima de Dios, el máximo trabajo de Dios, entonces Dios nos llama la atención a este aspecto del costo que tiene seguir a Jesucristo. Cada uno de nosotros ya dimos un paso. ¿Cuál fue? Creer en Jesucristo como el Señor, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Ahora que creímos en Él, Dios nos libertó, porque antes éramos esclavos, ¿cierto? Esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de nosotros mismos, de nuestra concupiscencia. Ahora el Señor nos liberta, y después de libertarnos, nos hace completamente libres, incluso, hermano, escuche bien, para seguirlo. Dios no obliga a ningún hijo a que lo siga. Cada hijo de Dios tiene que espontáneamente seguir a su Señor. Entonces ahí vemos el amor que Dios tiene por nosotros, incluso a dejarnos en libertad para poderle seguir, amados hermanos. Pero hoy queremos hablar de que seguir a Jesucristo es seguir sus pisadas. Y las pisadas de Jesucristo terminaron ¿a dónde? En el Calvario. Las pisadas de Jesucristo terminaron en la cruz. Entonces, amados hermanos, con esto queremos iniciar el compartir el día de hoy. Que el maestro por excelencia tuvo unas pisadas. Y los discípulos, si quieren seguir a Jesús, debemos seguir las mismas pisadas, amados hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, que va a ser nuestro texto base. Aquí vamos a hablar nosotros acerca de Jesús yendo camino a Jerusalén. Yendo camino a Jerusalén, se encuentra con tres prospectos de discípulo, tres que querían seguir a su maestro, ¿cierto? Que cuando Jesucristo iba camino a Jerusalén, Jesucristo nos ilustra en estos tres discípulos los principales obstáculos que tienen toda aquella persona que ha creído en el Señor para poderle seguir, amados hermanos. Entonces, vamos a leer Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62, y vamos a leer el texto paralelo que está en Mateo 8, verso 18 al 22. Entonces leamos Lucas 57. Lucas 9, 57. Yendo uno de ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Vamos a leer el texto paralelo en Mateo 18. Texto paralelo en Mateo 18, que nos habla solamente de dos discípulos. Lucas nos habla de tres. Mateo 18, 18, 22.
Mateo 18, 18. Mateo 8, 18, 22. Dice. No, vamos a leerlo del 19. Mateo 8, sí, del 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús dijo: Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús les dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, amados hermanos, estos versículos nos muestran cómo Jesucristo iba camino a Jerusalén. Lo sabemos por el capítulo 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese era el camino que iba a tomar Jesucristo. Yendo a ese camino, Lucas nos muestra que iba a tomar, Mateo nos muestra que iba a tomar una barca. Entonces aparecieron 3 potenciales discípulos, 3 personas que querían de alguna manera seguir a Jesucristo. Y Jesucristo en esas respuestas nos muestra cuál es uno de los mayores obstáculos que tienen los hombres para poder seguir plenamente al Señor y sin miramientos. Cuando miramos estos 6 versículos, vemos la manera como Jesucristo le habla a cada uno. ¿A qué nos recuerda eso? ¿Usted recuerda las epístolas a las 7 iglesias en Apocalipsis? Usted mira cada epístola y se va a dar cuenta que cada iglesia necesitaba un trato completamente diferente al otro. De acuerdo a lo que necesitaba la iglesia, entonces, ¿qué sucedía? Jesús hablaba, ¿cierto? Si una iglesia necesitaba ser exhortada, Jesucristo la exhortaba. Si una iglesia necesitaba ser animada, ¿qué hacía Jesucristo? La animaba, ¿cierto? Entonces, cuando miramos cada una de estas 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, nos damos cuenta nosotros que la respuesta de Dios va a venir siempre de acuerdo a ¿qué? De acuerdo al corazón, hermanos. ¿Recuerda Nicodemo, capítulo 3 de Juan? Él vino preguntando algo y Jesucristo le da una respuesta completamente diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, aunque estos 3 potenciales discípulos que no calcularon el costo de seguir a Jesucristo, Jesucristo revela con cada respuesta qué es lo que había en su corazón y cuál era la razón por la cual no podían seguir plenamente al Señor. Había cosas en el corazón que les impedía poder seguir a su maestro sin miramientos, amados hermanos. Entonces vamos a empezar a considerar algunos aspectos de estos 3 discípulos para que nos enseñen en nuestra vida cristiana, amados hermanos. Vamos a leer el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Amados hermanos, vemos acá en este verso 57, por causa de Mateo, que este uno primero que se acerca a hablar con él es un escriba. ¿Quién era un escriba? Un escriba era uno de los intérpretes juntamente con los intérpretes de la ley, que copiaba la ley, la copiaba y la interpretaba. Estos intérpretes de la ley tenían una manera, digámoslo así, muy holgada de vivir. No vivían una vida austera, sino que vivían una vida de complacencia. Ese escriba escuchó a Jesucristo predicar, vio los milagros que él hizo, y en Mateo 8:18 vemos que el primero que se acerca a él es ¿quién? Un escriba. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza. Mire la respuesta que Jesucristo le da a este discípulo. Este discípulo quería seguir a Jesucristo exteriormente. Seguramente Jesucristo, como era alguien muy famoso en Israel, tenía muchos seguidores, él pensó que al juntarse con el Mesías iba a ser de alguna manera beneficiado su servicio de escriba, ¿cierto? Y como lo dije ahorita, los historiadores y los comentaristas bíblicos dicen que los escribas tenían una manera de vivir muy holgada, vivían muy bien, por decirlo así, económicamente. Entonces Jesucristo vio interiormente, no solamente la capa exterior de la emoción del escriba: maestro, te seguiré donde quiera que vayas, ¿cierto? Eso no era tan cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque había cosas en el corazón del escriba que le impidían seguir a Jesucristo, ¿cierto? Y a causa de ese impedimento es que vienen las palabras del Señor. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mire lo que pasa aquí con esto. Jesucristo no le dijo que no lo siguiera. Jesucristo quiere que todos los hombres lo sigan, ¿cierto? Pero sí le estableció unas condiciones porque vio lo que había en lo más profundo de su corazón. ¿Qué quería él? Comodidades. Quería seguir viviendo como vivía después de seguir a Jesucristo. Entonces Jesucristo utiliza este proverbio y le dice: mire, las zorras tienen guaridas. Era un animal muy conocido en Israel. Se encontraban mucho las madrigueras de ellos por todo el lugar. Y las aves de los cielos tienen nido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor acá? Está tomando estos ejemplos para mostrarle al escriba que si lo va a seguir, tiene que dejar todas sus comodidades. Porque el Hijo de Dios, aunque es el creador de todas las cosas, no tuvo nada. Amados hermanos, ¿no lo dice así el texto de la Biblia? Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios 8, hablando acerca precisamente de las ofrendas. 2 de Corintios 8, versículo 9. Entonces, el escriba tenía un inconveniente. ¿Cuál? Negarse a sí mismo para poder seguir al Señor. Negar sus comodidades para poder seguir al Señor. Y cuando nosotros miramos el ministerio de Jesucristo, era un ministerio itinerante. Constantemente estaba viajando, constantemente estaba en movimiento. Dormía donde le cogía la noche. Usted se imagina a esta persona acostumbrada a un hotel 5 estrellas cuando en algún momento le toca dormir en una banca, en un parque. ¿Cómo va a estar su corazón? Lo imaginamos gruñendo en contra del Señor. Si tú eres el Rey de Reyes, ¿cómo es posible que esté durmiendo en esta banca, en este parque? Porque hemos conocido hermanos que le ha tocado así, hermano. Pero ese es el costo de seguir a Jesucristo, amados hermanos. Ahora, como lo dijimos ahorita, Jesucristo creó todas las cosas, ¿no? Y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Juan capítulo 1, ¿cierto? Y es el poseedor de todas las cosas. Pero en los días de su encarnación no tenía nada, amados hermanos. 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros fuisteis ¿qué? Enriquecidos. ¿Con qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, amados hermanos. Entonces, tenemos al verbo de Dios haciéndose hombre, tenemos al verbo de Dios despojándose de su gloria y viniendo a vivir en medio de los hombres, a vivir una vida
completamente, como dice el texto acá, en pobreza. Jesucristo no tuvo riquezas terrenales, amados hermanos. Todo lo que tenía era prestado. ¿Dónde nació? En un pesebre, que no era de él. La ropa que vestía se la dieron las mujeres que le servían con sus bienes. La cruz que le dieron era de los romanos, amados hermanos, ¿cierto? El lugar donde comieron la cena con los discípulos, en el aposento alto, era prestado. La pollina o el asno donde se montó era prestado. Nada era de él. Entonces le está diciendo al escriba, si usted me va a seguir, mire lo que tiene que hacer. Mire las condiciones que debe tener para poderme seguir. El que es poseedor de todo, no tenía nada, amados hermanos. ¿Será que el escriba estaba dispuesto a seguir al Señor en esas condiciones? Creo que no. Usted recuerda en Lucas mismo, habla de un hombre que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y recuerda lo que le dice el Señor, los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Y él dice, sobrado, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Entonces, claro, Jesucristo conociendo el corazón, sabiendo dónde estaba su tesoro. Ojo, hermanos, no estamos diciendo que es malo tener riquezas. Dios da riquezas al que puede administrarlas. ¿Listo? Pero si tu corazón está ahí, hay un problema. Hay que hacer un corte. Entonces Dios le dice a través de Jesucristo, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Un precio muy alto para seguir al Señor según ese discípulo. ¿Cierto que sí? Entonces creemos nosotros que este escriba, al ver las condiciones para seguir al Señor, tuvo que echarse para atrás, porque él quería seguir a Jesucristo bajo sus propias condiciones. Amados hermanos, y escúcheme muy claramente esto: nosotros no seguimos al Señor bajo nuestras condiciones, lo seguimos a Él bajo sus condiciones, amados hermanos. Nosotros estamos llamados a honrarle, a servirle, a ser sus siervos y a hacer su voluntad. Dios no está llamado a hacer nuestra voluntad. Y nosotros no estamos llamados a condicionar nuestro acercamiento y nuestro servicio al Señor. Señor, ¿me acerco a ti todos los días? Sí. Señor, ¿te sirvo a ti? Sí. No, hermanos. Nosotros debemos servir y seguir a Jesucristo por lo que Él es. No necesitamos nada más, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, el Creador tenía menos comodidades que los animales que Él creó. Qué cosa, ¿cierto? Quiero leer un comentario que hace William Hendriksen acerca de este versículo. Miren lo que dice William Hendriksen en su comentario, hablando acerca en Lucas. Judea lo rechaza, Galilea lo expulsa, Gadara le ruega que salga de su distrito, Samaria le niega albergue, que es en Lucas 9:53, la tierra no lo recibe y finalmente el cielo lo abandona. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Entonces Dios quería mostrar con la respuesta qué había verdaderamente en el corazón del escriba. Quería seguir a Dios bajo sus propias condiciones. Y Dios, conociendo su corazón, le dice, mire las zorras que tienen guarida, miren los nidos, miren los aves que tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, Jesucristo dormía en casas, ¿cierto? Él tenía la casa de sus padres, pero en su ministerio itinerante, Él no tenía una casa especial cada ciudad donde llegaba, ¿cierto que sí? Entonces Él está diciendo que hay un costo por seguir a Jesucristo. Volvamos entonces a Lucas 9, que es nuestro texto base. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahora, hermanos, ¿a qué le recuerda esta frase? Al apóstol Pedro. ¿Recuerda? Señor,
te seguiré donde quiera que vayas, incluso ¿a dónde? A la muerte. Y Jesucristo no tuvo que hacer nada. Las mismas circunstancias mostraron verdaderamente lo que había en el corazón de Pedro. Para un judío era algo ignominioso morir crucificado. El que moría crucificado era un maldito de Dios. Cuando Pedro ve la situación, dice, no te puedo seguir en esas condiciones. Pero hermano, créame que cuando Pedro dijo que lo iba a seguir, él estaba en ese momento seguro de que lo iba a seguir. Pero cuando vio las condiciones, se dio cuenta que no tenía la capacidad de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque se amaba mucho y no era capaz en ese momento de sufrir por su maestro, amados hermanos. Y uno de los mayores obstáculos de todos los cristianos para seguir al Señor es que se aman mucho, amados hermanos. El amor propio aún no ha sido tratado, amados hermanos. Porque seguir al Señor, algunos hermanos piensan que si buscan mucho al Señor, no es muy beneficioso para ellos porque el Señor se interpone con su vida, digamos. Hay que buscar al Señor, pero es que a mí me gusta tanto la novela de las 9, entonces eso me impide que yo busque al Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, así como eso, hay muchas cosas que impiden a los cristianos poder seguir plenamente al Señor. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí me llama mucho la atención porque de los tres potenciales discípulos, a uno Jesucristo le dice que lo siga. Esta palabra sígueme en el griego está en imperativo. Quiere decir que es un mandamiento que Jesucristo le está dando. Esta misma forma verbal aparece en Lucas 5:27 cuando Jesucristo llama ¿a quién? A Leví, Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Jesucristo va y le dice, sígueme. Utiliza la misma forma verbal. ¿Qué hace Leví? Los que conocen el texto saben lo que hizo. Se paró inmediatamente de los tributos y le seguía, hermanos. Sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire ahora la respuesta que Jesucristo le da a este hombre. Era algo mucho más profundo que meramente ir a enterrar a su padre. Los comentaristas bíblicos están divididos en dos opiniones en este texto. Unos dicen que la palabra esta entierre a mis padres en el contexto del tiempo significaba que la persona tenía que acompañar a su padre anciano hasta que se muriera. Eso dice algunos comentaristas. Entonces en sí el padre de este hombre no se había muerto, porque lo que sucedía en Israel cuando alguien moría era que el mismo día lo enterraban, ¿cierto? Entonces, por esa causa, muchos comentaristas creen que el padre de este discípulo en potencia no estaba muerto. Lo que estaba tratando de decirle era, mi padre está anciano, tengo que ir a cuidarlo hasta que se muera para sepultarlo, pero resulta que había algo más. Generalmente cuando se moría el padre, le quedaba la herencia al hijo, hermanos amados. Entonces lo que movía a este discípulo era precisamente no solamente enterrar a su padre, sino que ¿qué pasaba? Que si se iba con Jesús, moría su padre, ¿y qué pasaría con la herencia? No me podía quedar sin la herencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Aquí vemos que este discípulo tenía amor por bienes materiales, ¿sí? Y ese amor era un impedimento para que pudiera seguir plenamente ¿a quién? Plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo importante de este versículo, hermano. Mire cómo dice. Déjame, verso 59. Y le dijo a otro, sígueme, y el Señor le dijo, y él le dijo, Señor, déjame primero. ¿A qué le suena esto? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Hay algunos cristianos que quieren establecer la manera en cómo acercarse al Señor. Te sigo, pero si primero
hago esto, pero si primero esto me recuerda, ahora el Señor me recuerda al caso de Jacob. ¿Usted recuerda a Jacob? Cuando iba camino, que salió de su casa, y entonces le dice, Señor, si me bendijeres en el camino, si me ayudares, si me prosperares, los diezmos apartaré para ti. Jacob era un muy buen negociante, hasta con Dios negoció, amados hermanos. ¿Se me entiendes? Entonces, hermanos, esto impide que un discípulo pueda caminar en pos de Jesucristo. Su corazón, aún hay cosas todavía en su corazón que no le permiten seguir plenamente al Señor. Yo recuerdo cuando leí una vez un libro del hermano Ni, que el hermano Watchman Nee leyó un salmo. Y el salmo, no recuerdo si es el 32 o el 72, los hermanos después me acuerdan, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Más o menos dice el salmo. Watchman Nee, cuando leyó este salmo, ¿sabe qué dijo? Que él no podía decir lo que decía el salmista, porque aún deseaba cosas en la tierra. ¿Sabe qué era? Una hermana. Estaba enamorado de una hermana. Y él le dijo al Señor que aún él no podía decir lo mismo que el salmista, porque él deseaba cosas en la tierra, la deseaba a ella, ¿cierto? Pero sucedió que pasando el tiempo, el hermano la dejó ir. Y a los años volvió como su esposa, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí estos discípulos nos muestran más profundamente que hay algo en el corazón que no les permite seguir al Señor. Mira cómo dice Lucas capítulo 8, verso 14 en ese mismo contexto, hablando del sembrador. Y Lucas 8, verso 14, hablando del sembrador y hablando de la semilla que cayó entre los espinos. Mire lo que dice, Lucas 8, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Ojo, son los que oyen. Nosotros esperamos siempre que la palabra caiga en una buena tierra, amados hermanos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia? Los afanes y los placeres, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué sucede? No llevan fruto. La palabra griega telésforo significa que no pueden madurar, no pueden ir hacia adelante, hacia el Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces vemos en este texto, Jesucristo revela verdaderamente lo que había en el corazón de este hombre. Ahora, verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase, amados hermanos? Este refrán que Jesucristo utiliza nos da a entender que el discípulo que sigue al Señor debe dejar que las personas del mundo se ocupen de las cosas del mundo. Quiere decir que los que están muertos espiritualmente deben enterrar a los que están muertos físicamente, pero los que están vivos espiritualmente deben seguir al Señor y no deben detenerse por cosas acá en la tierra, amados hermanos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El cristiano tiene otras prioridades. O sea, no estamos queriendo decir entonces ahora que no le vamos a dar sepultura a nuestros familiares. El Señor no está hablando nada acerca de ello. Él estaba respondiendo de acuerdo a lo que había en su corazón. Y en su corazón había algo que le impedía que siguiera al Señor, amados hermanos. Entonces significa que los asuntos temporales y terrenales a las personas del mundo les debe competir esos asuntos. A nosotros nos deben competir todos los asuntos espirituales, amados hermanos. Verso 60, el tercer discípulo, 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es que apto para el reino de Dios. Este tercer discípulo nos muestra que Jesucristo no tenía la preeminencia en su vida, amados hermanos. Este discípulo quería retrasar su unión con Jesucristo hasta que se despidiera de sus familiares. Vamos a mirar el texto paralelo en Lucas 14, verso 26. Lucas 14, verso 26. Vamos a leer desde el 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo, amados hermanos. ¿Qué significa en este texto aborrecer? No está hablando de un aborrecimiento literal, porque Dios ¿a qué nos manda? Pues amar. No puede haber contradicción en el texto de la Biblia. Amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a quienes nos aborrecen, a nuestros enemigos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa aborrecer? Amar menos, amados hermanos. Quien no ama menos a estos que acabo de decir, va a tener un problema para poder seguir al Señor. Va a haber un impedimento en su corazón para seguir al Señor. Hermano, ¿por qué no estás en comunión con los hermanos? Es que mi esposa no va a la reunión. Hermana, ¿tú por qué no estás en comunión con los hermanos? Es que mi esposo no va a la reunión. Cada uno es responsable ante el Señor de buscarlo a Él. Nosotros no podemos dejar de seguir al Señor por nuestros familiares. Si nuestros familiares no quieren seguir, sigamos. De pronto, oh esposa, si tú sigues buscando al Señor, intercediendo por Él, Dios te conceda que tu esposo busque al Señor. Y tú, oh esposo, busca al Señor, que buscando al Señor, Él te conceda que tu esposa lo busque. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad y el llamamiento de buscar al Señor. Nuestra familia no puede ser de un impedimento para buscar al Señor. Entonces aquí el Señor dice que amar menos. Ahora, esta petición de este escriba se parece mucho a una petición que hizo uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Eliseo. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso, ya le digo, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Es el mismo, habla casi de lo mismo mientras Eliseo estaba arando. Pero vamos a mirar una bien amplia diferencia. Primera de Reyes 19, versículo, vamos a leerlo desde el 19. Nosotros sabemos entonces que Elías fue uno de los profetas más renombrados del Antiguo Testamento. Y Elías también era de cierta manera un tipo de Cristo en los portentos y en las señales que hizo. Ahora dentro de poco, Dios iba a levantar a Elías al cielo y él tenía que hacer algo: ungir al rey de Israel, ungir a un profeta en lugar suyo y ungir a un rey de Siria, que era lo que era. Entonces, verso 19, partiendo de allí, habló Eliseo, hijo de Safat, verso 19. Partiendo él de allí, habló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, Eliseo vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego
que me dejes besar a mi madre, a mi padre, y luego te seguiré. Es más o menos lo mismo que dijo el discípulo, déjame que me despida de mi padre. No, el discípulo no, el prospecto de discípulo. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, aquí tenemos que llamar la atención a muchos aspectos. Uno, iba pasando Elías y ¿qué hizo? Le tiró el manto. Esa acción de tirar el manto equivalía a la toma de algo o a la posesión o adquirir derechos sobre alguien. ¿Ustedes saben dónde sucedió esto? Con Ruth y con Boaz. Ruth se acercó a los pies de Boaz y le tiró un manto. Y estaba diciéndole entonces que quería que se casaran. Ella le propuso matrimonio. Le estaba diciendo que se casaran, que lo iba a pasar ella a ser de él. Entonces cuando Elías pasa y tira este manto, está diciéndole a Eliseo, ahora tú vas a pasar a ser del Señor y me vas a sustituir en el ministerio profético, amados hermanos. 2, quiero leer el mismo texto de una paráfrasis para que entendamos la parte donde dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Primera de Reyes 19, versículo 20. Dice, al instante Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. O sea, vaya, haga lo que tenga que hacer y vuelva. Versículo 20. Y se volvió y tomó, hermano, préstele atención a este último versículo. Y se volvió y tomó un par de bueyes. ¿Con qué trabajaba Eliseo? Con los bueyes. ¿Listo? Tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue a seguir a Elías. Voy a volver a leer la paráfrasis esta. 21. Eliseo se apartó de Elías y fue y tomó 2 toros y los descuartizó y con la madera del yugo asó la carne y dio a comer a la gente. Tomó todo lo que estaba trabajando, se deshizo de él y siguió a Elías. Araba con los bueyes, ¿cierto? Cogió los bueyes, los descuartizó, su instrumento de trabajo, y los bueyes tenían la yunta, que era ¿de qué? De madera. ¿Y qué hizo con ella? La utilizó como leña para cocinar la carne. O sea que este hombre se quedó sin sustento. ¿Por qué lo abandonó todo? Por seguir al Señor en el llamamiento de Elías. Entonces dice el texto, después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Ahora, hermanos, en este episodio el símbolo del discipulado no es el arado como en Lucas 9, sino que el manto. Porque después de que Elías fue ascendido al cielo, dice el texto en Segunda de Reyes 2, que Eliseo cogió el manto. Y cuando cogió el manto, se fue hasta el río Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el río Jordán. ¿Y qué sucedió? Se abrió, como lo había hecho Elías, su maestro. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que los elementos de trabajo, de vida de Eliseo fueron completamente quemados. O sea, rompió con todo por seguir al Señor. Amén. Volvamos entonces al texto, el verso 62 para terminar. Verso 62 que estábamos leyendo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí Jesucristo está contestando mediante la adaptación de un proverbio popular del poeta griego Hesíodo, del siglo XVIII antes de Cristo, del siglo VIII antes de Cristo, donde utilizaba este proverbio para referirse a aquellas personas
que estaban trabajando en el campo, que estaban arando la tierra, y cuando araban tenía que tener una mano en el arado y otra mano tenía que tener en el buey. Entonces sucedía que ellos tenían que hacer un arado derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba si una persona de esas iba arando y miraba para atrás? Los surcos empezaban a dañarse. No iba a poder hacer un surco derecho. Es más o menos lo que está sugiriendo este texto. Hermanos, hay algunos que profesan arar para Cristo, trabajar para Cristo, pero en realidad no están arando para el Señor, están arando para sí mismos. Y como aran para sí mismos, trabajan para sí mismos y viven para sí mismos, no son aptos para el reino de Dios. ¿Qué significa ser apto, amado hermano? Significa que no es útil, que no es utilizable en el reino de Dios. ¿Por qué? Dice el texto: ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿y qué? Y mira hacia atrás. Esta palabra mira hacia atrás tiene muchas connotaciones en la Biblia. Y sé que se va a acordar de una de ellas. ¿Cuál? La mujer de Lot. O sea, hermanos, el hecho no es solamente mirar para atrás. El hecho es que cuando ella mira para atrás, es que hay algún deseo en su interior que la impulsa a mirar atrás. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? En Sodoma. Estaba en el mundo. Y eso es lo que obliga a que esta mujer mire para atrás. Ahora, vamos a leer un texto paralelo en Hebreos capítulo 10, verso 38. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego de Reina y Valera actualizada 2006. Ahora, hermanos, ¿dónde tiene que tener puesta la mirada el cristiano? Donde está Cristo arriba, sentado a la diestra de Dios. Un cristiano que mantiene con su mirada el mundo no puede seguir adelante, hermanos. Está impedido. Es un minusválido espiritual para seguir al Señor. Hebreos capítulo 10. Verso, ¿qué dije? 38. Dice Reina y Valera 60. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Reina y Valera 2006 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Un cristiano que vuelve atrás es un cristiano que no agrada al corazón de Dios, hermano. Nosotros somos llamados a seguir adelante. Jesús sabía que si este discípulo se iba para su casa, se quedaba allá. No volvía, hermanos, porque él sabía dónde estaba su corazón. Señor, te voy a seguir, pero déjame 5 minuticos, yo voy y despido a mi familia. ¿Sabe cuánto se hubiera convertido 5 minutos? Estaría el Señor todavía esperándolo, hermano. ¿Sí me entiendes? Y por eso Jesucristo habla de esa manera. Entonces el Señor sabía que este discípulo estaba aferrado al reino del mundo, no al reino de Dios. Y como está aferrado al reino del mundo, no es apto para arar en el reino de Dios. Quiere decir para trabajar y para servir en el reino de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la prioridad, que es Dios, no la tenía en su corazón. La preeminencia de vida a Jesucristo no se la había dado, hermanos. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Atrás, Colosenses 1, versículo 18. Y este es uno de los textos más preciosos de la Biblia, amados hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él,
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? ¿Sabe qué significa preeminencia? La palabra griega proteuo viene de protos, ser primero. Esa es la finalidad del Espíritu Santo, que Jesús, el Hijo del Dios viviente, sea el primero en nuestros corazones, amados hermanos. Y esa era la razón por la cual este discípulo no podía seguir al Señor, amados hermanos, ¿cierto? El que mira hacia atrás, hacia el trabajo hecho, no puede ir hacia lo que Dios le tiene preparado en adelante. Nuestro camino no es como el camino del cangrejo. Nuestro camino es un camino que va hacia adelante. ¿Por qué? Porque adelante está la meta, ¿no? Vamos a leerlo en Timoteo, en Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 13, que es un texto paralelo. Filipenses 3:13. Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué? Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces acá nosotros no debemos ocuparnos en las cosas del pasado que impiden prestar toda la atención a lo que viene hacia adelante. Nosotros tenemos que ir hacia adelante porque estamos en una carrera. Y en la meta de la carrera es relacionada con el supremo llamamiento que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Entonces en la carrera no podemos mirar hacia atrás, hermano. Si retrocediere o si mirara atrás, no agradaría a mi alma. Dice el Señor, lo acabamos de leer en Hebreos 10. Ahora, hermanos, ¿queremos ser cristianos que complazcan el corazón de Dios? Amén, hermano. Y sabemos que el mirar atrás no complace su corazón, amados hermanos. Debemos vivir una vida como Jesucristo. ¿Sabe qué dijo el Padre cuando el Hijo de Dios se bautizó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Amados hermanos, terminemos. Capítulo 9. Ahora leímos el verso 57 al 60. Entonces miramos estos tres aspectos, las zorras, miramos el aspecto del entierro y miramos el aspecto del arado como ejemplos que Jesucristo pone y muestra que hay obstáculos todavía en el corazón de los discípulos que le permitan seguir plenamente a Él. Vamos a leer ahora el verso 51, hermanos. ¿Por qué quiero leer este versículo? Quiero leer dos versículos, el 9:51 y el 10:1. ¿Para dónde iba Jesucristo? Verso 51. Puede leerlo en su Biblia. ¿Iba camino a dónde? Camino a Jerusalén. Entonces, las respuestas de Jesucristo deben ser entendidas en el contexto de camino a Jerusalén. Hermano, ¿y qué iba a hacer a Jerusalén? Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí lo puede ver, amado hermano? ¿Sí puede ver para dónde iba Jesucristo? Estas tres respuestas que Jesucristo está dándole a los discípulos están relacionadas con su camino a Jerusalén, porque así nos lo obliga a entenderlo el contexto. Verso 51 dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él había de ser recibido arriba. ¿Cuándo? Cuando fuera a Jerusalén. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que Él iba camino ¿a dónde? Iba camino a la cruz.
Ese era el camino que él había tomado. Entonces las respuestas del verso 57 al 62, ¿en qué contexto debemos entenderlas? En lo mismo, el cristiano que quiera seguirlo debe tomar su cruz, amados hermanos. Es en ese contexto que Jesucristo da las respuestas, amados hermanos, a estos tres prospectos de discípulos. Dice el texto, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. ¿Cuándo iba a ser recibido arriba? Cuando muriera en la cruz por nuestros pecados. En el momento de que él muriera, iba a ser recibido arriba, ¿cierto? Entonces el camino, él afirmó su rostro, camino hacia la cruz. Ese es el camino que debe tomar todo discípulo del Señor, el camino de la muerte, amados hermanos. Y ahora leo el capítulo 10, verso 1. ¿Por qué lo leo? ¿Sabe por qué lo leo? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Porque es el contexto que sigue. ¿Qué quiere decir? Que estos sí eran discípulos. Que estos sí pagarían el precio por seguir al Señor. Que estos sí le darían prioridad al reino de los cielos. Por eso dice el texto que estos 70 los envió ¿cómo? De 2 en 2, amados hermanos. Por eso hemos dicho que una de las reglas básicas de interpretación de la hermenéutica es el contexto. El contexto nos ayuda muy claramente a entender los versículos que estamos considerando. Entonces en el 51, camino a la muerte. 10:1, ahora estos 3 no quisieron seguir al Señor, pero había 70 que sí querían. ¿Sí? Hermano, si usted no quiere, Dios se va a tomar uno que quiera. Él quiere con nosotros. Esperamos que nosotros queramos con Él. Me explico. Dios levantó por rey a Saúl. Saúl no quiso con Dios. ¿Qué hizo Dios? Le mandó palabra por los profetas, lo amonestó para que se volviera a él y no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó a David. Y con David, como David sí quiso con el Señor, David siguió hacia adelante. Entonces, hermano, el que no quiera, pues hermano, Jesucristo va a estar con el que quiera, amados hermanos. Lo hemos dicho, Dios no violenta nuestra voluntad para seguirlo. Nosotros deberíamos seguirlo por quien es Él para nosotros, por lo que representa para nosotros. Si hemos tenido una visión de lo glorioso, lo majestuoso, lo excelso, lo grande y lo maravilloso que es Jesucristo, no nos queda otro remedio más que seguirlo, hermanos, espontáneamente de nuestro corazón, amados hermanos. Ahora, los discípulos se preguntaron en medio de toda esta situación, para terminar, Pedro le dice, maestro, nosotros sí lo hemos dejado todo, ¿qué habrá para nosotros? Vamos a terminar en Mateo 19. Mateo 19, verso 17. En este mismo contexto que hemos venido hablando. Mateo 19, versículo 27. Aquí está hablando del hombre que no quiso seguir a Jesús, no quiso ser perfecto porque tenía muchas posesiones. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, de esto hablamos nosotros en el libro que tenemos, Cristo y la Iglesia en el milenio. Esta regeneración está hablando del milenio, amados hermanos. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, eso es Mateo 25, 31 en adelante, vosotros que me habéis seguido también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, amados hermanos. Entonces, hay una recompensa por seguir al Señor. Debíamos seguirlo por amor.
Estos textos, estos 3 versículos, en esencia, lo que nos muestra cuáles son las prioridades para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. El escriba dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El camino que él iba a tomar era el camino de la cruz, amados hermanos. Nosotros debemos tener muy claro el precio que tenemos que pagar por seguir a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el precio, puede leerlo en Lucas: el que no niegue o aborrezca su propia vida no puede ser mi discípulo. Para concluir, ahí donde dice vida, la palabra griega psique significa alma. Está hablando entonces de la vida del alma. Cualquiera que no se niegue a sí mismo no puede ir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amados hermanos, que esta exhortación a través de la palabra nos ayude como cristiano a establecer prioridades en nuestra vida. Si trabaja, siga trabajando. Si es esposa, siga siendo esposa. Si es esposo, siga siendo esposo. Si es padre, siga siendo padre. Si es estudiante, siga estudiando. Pero no puede colocar nada de estas cosas en primer lugar. El primer lugar es para Dios en nuestro corazón, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle este tiempo que nos consideró, nos ayuda a considerar su palabra. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.